Bueno, a las 9:13 de la mañana, el sol de los sábados da un tremendo palo con nuestro entrevistado central del día de hoy. Él es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con nosotros, don Antoliano Peralta. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Don Antoliano, muchas gracias. felices de tenerlo aquí. Susi Aquino Gotró de este lado. Quisiera iniciar con la primera pregunta. Es un poco amplia de explicar, pero para que usted pueda edificarnos en el tema. Hay una modificación a la ley del DNI y esta modificación, según lo que hemos leído, implicaría que el director del DNI pues concentraría en él toda la seguridad, todo el sistema de seguridad del Estado. Y sobre este tema se ha referido el anterior director, Sigfrido Pared Pérez, del cual queremos citar dos cosas importantes que él dijo. Dijo primero que esto es imposible porque organismos de inteligencia como el J2, como el M2, como el A2, responden a un esquema táctico, según él explica, con un comandante general directo que cumple funciones orientadas estrictamente al plano militar. Y también dijo que esto acercaría al DNI al esquema del SIN, Servicio de Inteligencia Militar, que en la época de Trujillo le permitía no solo tener el control de todo, sino también debilitar las Fuerzas Armadas. ¿Será este esquema de concentración lo que estará en esta modificación de la ley del DNI o habrá una especie de coordinación que va a permitir que cada encargado de cada agencia pueda tener la libertad de que se respeten las competencias de cada una de ellas? Bueno, qué pregunta, ¿no? Qué manera de empezar. El segundo comentario de la versátil. Quiero advertirles a ustedes y a las personas que escuchan este programa que deben tener conocimiento de que Susi Gotró, su posición y sus comentarios con respecto a mí pueden estar favorablemente prejuiciados. Así es. Por vínculos que nos unen de amistad y familiaridad con los Gotró y por todo lo que quiero a su madre. De todos modos, yo sé que las Gotró son comunicadoras aguerridas, así que tampoco me confiaré. Bueno, mira, yo no sé, yo tengo una confusión con esto del director anterior del DNI, porque ayer salió una crónica en el Listín Diario que se le atribuye a él, que es todo lo contrario a lo que Susi me está resumiendo ahora. Él en esa crónica del Listín, él lo que dice es que era necesario esta reforma y que es útil porque desde hace tiempo había que adecuar la ley, la norma que regula a ese órgano que hoy se llama DNI con la nueva constitución del 2010. Y con respecto a lo que Susi dice de la concentración en el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, él dice que este funcionaría como un órgano de coordinación. Entonces yo no sé cuál de las dos posiciones, las dos versiones, pero de todos modos voy a obviar la que leí y me voy a referir a lo que dice Susi. Si el director anterior del DNI, que es un hombre inteligente, dijo eso, parece que la rapidez de todo esto y el poco tiempo que hace que el proyecto se hizo público no le permitió entonces leer detenidamente las disposiciones del proyecto que se sometió. Porque, en síntesis, en pocas palabras, lo que se ha sometido al Congreso es un proyecto de ley que, entre otros disposiciones que pudiéramos comentar, dispone la creación de un sistema nacional de inteligencia, conformado por todos los órganos, todos esos J que ustedes conocen, de las instituciones armadas. Todo el que ejerce labor de inteligencia oficial formará parte de este sistema. Hará su labor como la está haciendo ahora, pero bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es decir, no es que el director de lo que hoy es el DNI concentra todo el trabajo de inteligencia del Estado, no. El trabajo de inteligencia del Estado se hará como se está haciendo, pero en vez de manejarse de manera dispersa cada uno de estas instituciones,
lo harán bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, lo cual entonces conforma un sistema, ¿no? Que es una disposición constitucional. Ahora, esta labor de inteligencia tiene que responder también a un plan nacional, a un plan que puede ser mensual, quincenal, anual, semestral, ya es un problema interno y según cómo lo vaya a coordinar la Dirección Nacional de Inteligencia. De manera que eso es todo. No es como Susi me lo ha resumido, interpretando las palabras del antiguo director del DNI. No es así. Don Antoliano, saludos. Milisen Uribe de este lado. ¿Cómo está, Milis? Bien. Mire, yo creo que la pregunta del millón con este caso es, ¿cómo esta reforma del DNI contribuiría al cese de una práctica inconstitucional, y lo voy a decir en términos bastante llanos, hasta rastrera, de espionaje telefónico? Aquí se espían a políticos, se espían a opositores, se espían a comunicadores, y llegamos al grado que hasta en los mismos medios de comunicación referimos como si nada el contenido de esas conversaciones que son obtenidas de manera ilegal. Entonces, esta reforma que se va a hacer en términos de inteligencia del Estado, ¿cómo contribuiría a ponerle un coto a esto? Bueno, las acciones ilegales son las acciones ilegales, es decir, el Estado está para prevenirla y para investigarla, el Ministerio Público para sancionarla, las instancias jurisdiccionales, pero es difícil evitar que una persona se salga del marco de la ley. Si se sale, lo que hay que hacer es perseguirlo y sancionarlo. Ahora bien, las acciones oficiales de los órganos oficiales de inteligencia, que es lo que regula esta ley, estarán, como yo acabo de decir, actuando dentro de un plan. Primero, hablamos de que es un sistema, ¿verdad?, coordinado, y que ese sistema elaborará un plan de inteligencia. Y dentro de ese plan de inteligencia se determinará qué es lo que tiene que investigar cada órgano. Y ese órgano no debe salirse de lo que, de la acción de inteligencia que debe ejercer. No quiero usar la palabra investigar, de la acción de inteligencia que debe ejercer esa institución en particular. Y nunca dentro de ese plan deberá estar, porque entonces estamos saliendo, entonces el Estado estaría violando la ley. Nunca deberá estar espiar a una persona en su conducta particular, si eso no le reporta ningún beneficio al Estado en la labor de inteligencia que debe ejercer para asegurarse de que no hay un atentado contra las normas constitucionales, contra el Estado de Derecho, contra el Estado en sí mismo, o que no hay algún plan para ejecutar un crimen de trascendencia. Entonces, nunca habrá dentro de ese plan la idea de que hay que escuchar a fulana de tal porque se sospecha que está incurriendo en un acto de infidelidad a su pareja. De manera que esta ley, al reunir, al coordinar a todos los órganos de inteligencia, contribuirá con eso que me pregunta, Pils. Gracias. Adelante, Valeria. Bien, señor Antoliano, Valeria Amor, de este lado. Hace unos momentos comentaba sobre el nuevo proyecto turístico sostenible que se va a desarrollar en Pedernales, que el pasado miércoles, pues el presidente Luis Abinader dio por iniciado. Y en ese orden, quisiera conocer qué ventajas o beneficios para el Estado Dominicano trae el fideicomiso desarrollado bajo el marco de la Alianza Público-Privada del Desarrollo de la provincia de Pedernales, para abundar un poquito sobre este tema. Sí, mira, hay un órgano que tiene un director, que es la Dirección de Alianza Público-Privada, que la dirige el licenciado Sigmund Fregon. Por cierto, que la dirige de manera muy eficaz y eficiente. Y es quien tiene las mayores informaciones sobre este tema. Ahora, la ventaja, para ser fiel a la pregunta, las ventajas no son principalmente para el Estado, y eso no es lo que persigue el presidente. Las ventajas serán para el país y de manera particular para la región de Pedernales y zonas aledañas. Es decir, no solo este gobierno, la verdad, para ser sincero, el gobierno anterior también puso un poco de empeño
en el desarrollo de la zona, porque todo quienes tienen un poco de sensatez entienden que Pedernales, Oviedo, Paraíso, parte de Barahona, etcétera, tienen poca opción de desarrollo y de conjurar, digamos, la necesidad y el hambre de la zona, ancestral, pobreza de la zona, que no sea con el desarrollo turístico. Entonces, el gobierno anterior hizo un intento y el presidente Abinader lo ha continuado, pero con más fuerza. Y ese es el objetivo, el desarrollo de esa zona, a ver si la especie más importante que habita en Pedernales, que es la especie humana, sale de la pobreza. Don Antoliano, Ernesto Jiménez de este lado, la verdad que un placer poder conversar con usted. El placer es mío, Ernesto. Muchísimas gracias. 2 preguntas. Primero, referente a un artículo de su autoría del año pasado que hablaba sobre la necesidad, idea que por supuesto compartimos todos, sobre la necesidad de un gobierno ético. Y nos gustaría saber si los casos de corrupción de este mismo gobierno comprometerían ese ideal y ese objetivo hacia el pueblo. Segundo lugar, el gobierno dominicano ha pedido una extensión del estado de emergencia de 45 días. Hay sectores que inclusive hasta del mismo PRM que cuestionaron esta política que inició con el gobierno del PLD, a raíz de la pandemia, por supuesto, y que ahora parecieran cambiado de opinión. Pero nos gustaría saber su postura en torno a hasta qué punto el pueblo dominicano podrá seguir resistiendo estos embates. Hay gente que dice que el cese de la actividad productiva a raíz de estas medidas no se aguanta más. Y también nos gustaría saber si hay algún plan estratégico que se pudiera comentar hacia la población o presentarle a la población de hasta dónde debe seguir este sacrificio y cuántos estados de emergencias adicionales más podríamos esperar. Gracias. Bueno, con relación a lo primero y al artículo que yo escribí y del cual lógicamente no me arrepiento, sino que al contrario mantengo ese criterio. El presidente Abinader desde cuando era candidato y en la transición y ahora ha empujado en la dirección de que su gobierno sea un gobierno ético. Nombró al frente de la Comisión Ética, no pudo haber sido mejor elección, a doña Milagro Ortiz Bosch, que es un ejemplo de buen comportamiento como ciudadana y como política y como funcionaria. Y doña Milagro ha estado, por cierto, para quien deseo mejoría en su salud, que ha sido objeto de una pequeña cirugía. Doña Milagro ha estado en una labor sin descanso, tratando de lograr que esto sea una realidad. Y una prueba de ello, Ernesto, es que quizás, si no puedo decir esto con certeza, pero estoy casi seguro porque es una observación empírica, quizás este sea el único gobierno de la República Dominicana en los tiempos modernos, post dictadura, donde a esta fecha todos los funcionarios del Poder Ejecutivo han presentado su declaración jurada. Y eso ha sido una labor de la Comisión Ética. Y deben recordar que el presidente ha suspendido en funciones a varios funcionarios, incluyendo amigos muy cercanos de él, porque había incurrido en retardo en cumplir con esta disposición. Y cada vez que ocurre, alguien comete un desliz, la Comisión Ética genera una reacción que da lugar a que el presidente tome una medida. Yo le decía a alguien dentro de este mismo, sin salirnos del tema, una persona me decía que en 10 meses habían ocurrido varios escándalos en este gobierno, que la lotería, que un diputado, que otra persona, que... Entonces yo decía, bueno, el presidente, como dije ahorita, frente a la pregunta de Millicent, el presidente no puede evitar que alguien incurra en una falta. El trabajo del presidente es sancionarla y perseguirla. Y posiblemente, es más, yo me atrevería a vaticinar que en los 4 años restantes de este gobierno deberán ocurrir varios escándalos.
¿Por qué? Porque aquí los escándalos se van a airear. Lo que yo aspiro es que cuando el gobierno termine no queden escándalos pendientes de ninguna naturaleza. Bueno, son dos preguntas, ¿verdad? Sí, sí. Espero haber satisfecho esta primera parte. Con relación al estado de emergencia, me preguntaba Ernesto que hasta cuándo el gobierno pretendía extender, es así la pregunta. Sí, ¿Y qué cambió del pasado Exacto. hacia ahora que se colocaba Muy bien, como perfecto. Esa es la parte más importante. colocaba como inconstitucional? Exacto. Son dos preguntas en una segunda pregunta. Sí, la segunda parte de la pregunta sobre el estado de emergencia. Miren, hay que diferenciar el estado de emergencia en medio de una campaña política y el estado de emergencia en esta situación. O sea, el problema del estado de emergencia antes y de lo que algunos políticos entonces opositores del PRM o no del PRM, incluso algunos comentaristas, la queja era que se usaba el estado de emergencia para acciones políticas del candidato que entonces representaba el partido oficial, mientras que los partidos y los candidatos de la oposición tenían que estar en su casa por el toque de queda. Esto no es una novedad. Todo el que estaba en la República Dominicana en ese momento veía las caravanas nocturnas, etcétera. De manera que son situaciones distintas. Hay que verlo esto bajo esa óptica. O sea, ahora bien, que no es que era inconstitucional, sino que se utilizaba para fines políticos. sí, fundamentalmente la Se queja era politizó. que el estado de emergencia se estaba usando para fines distintos a lo que prevén la ley y la Constitución. Ahora, ¿hasta cuándo será el estado de emergencia? Bueno, yo no soy un experto en temas de salud y hay un gabinete de salud que puede responder mejor, pero es elemental entender que si se suelta, imagínense todo lo que está pasando sobre todo en la ciudad de Santo Domingo y en otras ciudades y en los barrios, en las galleras y en los bares, en las discotecas, con todas estas restricciones que hay. Yo, en esta zona donde yo vivo, que vivo a pocas esquinas de la Gustavo Mejía Ricard, yo paso por ahí de día y veo que hay una multitud de gente, de jóvenes, incluso con atuendos que no son propios de horas de la mañana, así, bien vestidos, ¿no? Y yo un día pregunté qué era lo que pasaba ahí, me dijeron que es una discoteca matutina que hay. Entonces, imagínense si esto lo suelta. Yo tal vez de resultado, pero para un profano como yo en estos temas, me parece que hay que mantener el estado de emergencia y mantener las restricciones. Don Antoliano, finalmente, Yuri Enrique de este lado, quisiéramos saber cuáles son sus apreciaciones como abogado y como consultor jurídico del Poder Ejecutivo sobre lo ocurrido en los pasados días con el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde se le impidió la salida hacia el extranjero. Parece que sin ningún tipo de medida o motivación judicial. ¿Cuál es su parecer? Mira, si ustedes no me hubiesen hecho esa pregunta, yo mismo me la preguntaba. O sea, yo estaba esperando. Miren, yo siempre he abogado en mi vida profesional y no voy a cambiar porque transitoriamente esté ocupando una función pública. Como dijo el presidente una vez, el poder es corto y pasajero. Yo soy fundamentalmente un profesional del derecho y un ciudadano que abogo por el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos. Ahora, la situación interna, real, y se lo digo con toda honestidad, de lo que haya ocurrido con el ex procurador, es un tema que compete al Ministerio Público. Y yo en este momento no conozco los detalles porque algunos dicen que si hay una orden, que si no hay una orden. Si no hay una orden, no hay una orden y de ahí se podría derivar una violación. Pero hay una línea, para decirlo así, en este gobierno. Y más una persona, a un funcionario como yo, por la posición que ocupo, del presidente de la República, de no inmiscuirse en nada que tenga que ver con el Ministerio Público. Algunos dicen que es una línea errada, pero esa es la línea. O sea, el presidente dijo, recuerden que cuando el presidente juramentó a Miriam Germán y a Jenny Berenice, se le dijo, ustedes solo tienen que obedecer
a las leyes y a los códigos. No le obedezcan a más nadie. De manera que ya se sabrá en el futuro si esta acción está justificada o no, pero mientras tanto es todo cuanto puedo decir. Bueno. Pero tal vez usted como abogado, don Antoliano, apelando a esa expertise profesional, esa trayectoria que usted tiene, ¿usted entiende que efectivamente hay una violación de derechos o no? Tendría que ver el expediente, porque dicen que sí, que hay o que no hay, entonces yo no quiero aventurarme a opinar sobre un asunto que no conozco. Claro. Perfecto. Pues muchísimas gracias al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que aquí el Sol de los Sábados estaba tratando de tirarle gancho, ¿verdad? Pero ya su experiencia y su sabiduría Salió bien. ese tipo de preguntas. Muchísimas gracias, don Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Un abrazo, Bueno, don Antoliano. gracias a ustedes y espero que volvamos a conversar. Me gustó esto. Presencial, vuelva presencial. Un honor tenerle Ahí está el aquí. compromiso pautado ya. Así Así es. es. Atención, Jennifer. Agendar la fecha. Cambio y fuera. Muchas El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados.